Episodio 27 de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Te habrás dado cuenta, con casi total seguridad y que también hay una probabilidad salvaje de que no lo sepas, que la semana pasada no hice el podcast, o sea, no estuve a pie para nuestra cita semanal, y la semana que viene yo casi seguro estaré, pero quiero dejar un poco abierta la puerta a que pudiera ser que la cosa se torciera y no encontrar el momento de grabar. Luego, a partir de ese momento, ya las cosas vuelven a su debido cauce y cogemos el ritmo normal, pero estas semanas Eden y yo estábamos como un poco fuera unos días la semana pasada, estas nos fuimos de viaje, que nos hacía falta también tomarnos un momento de Kit Kat, un paréntesis de estos, en el de un salto de párrafo, porque al final estas cosas, la vida a veces las pide y vienen bien, porque tenemos también muchos proyectos por delante y nos estamos haciendo un viajecito. Estoy haciendo cosas de magia, ¿eh? Me estoy trayendo cosas de magia para mí para leer, tenemos ahí para dibujar, estamos proyectando cosas, porque los viajes en coche para mí siempre son mentalmente muy productivos. Y te quería decir una cosa, solo es una curiosidad un poco tonta, pero que a mí me tiene muy fascinado, y es que nos estamos quedando en The Jamaican Inn, en la posada de Jamaica. Las que hayáis leído la novela de Dafne de Maurier, o sobre todo visto la peli de Alfred Hitchcock, es donde se basa la historia de Dafne de Maurier. Es una zona increíble del sur de Inglaterra, del Cornualles. Estuvimos también en el pueblo de los pájaros, nos estamos yendo a la zona Dafne de Maurier, y la Artúrica también, porque aquí está, justo al lado, si casi miras por la ventana, está el lago donde fue a devolver la espada, ¿no?, a la dama del lago. Eden me está mirando. Sí, la espada es Excalibur, sí, eso no. El problema era quién la llevaba a devolver, porque no es Arturo, ¿no? Sí, es Arturo el que la devuelve. Bueno, me lío a veces un poco con eso, y eso que empecé a ver un poco la peli de Disney ayer del Rey Arturo, y Eden se vio dos. Estos días, quiero decir. Bueno, volviendo un poco al asunto, estamos en eso y estaremos unos días fuera. Se vienen algunos cambiecitos extras en la tienda, que ya te iré adelantando, que tienen enjundia, pero como todos los cambios, vienen acompañados de su factor de emoción y de frescura, y todas las etapas de la vida van de unas maneras y de otras. Y bueno, como siempre eso, los momentos de cambio son momentos así. En lo que son las cuestiones de la tienda, que aunque nosotros estemos fuera, estamos la cosa es el autónomo, estamos aquí, venimos con el ordenador y todo y trabajamos a ratillos. Tenemos cosas muy interesantes, tanto a nivel de productos como en los Secret Files y todas estas cosas. Recuerda que esto lo hacemos de magiastudio.com, y también tengo ahí como siempre el proyecto de publicitar algunas de las cosas más de los Secret Files. En los Secret Files ahora estamos con el curso de la moneda plata-cobre, y hoy o la última semana puse un welcome con plata cobre. No, de hecho esa fue la semana pasada. Hoy yo creo que tocará el siguiente de plata cobre, que puede ser la transposición en las manos. Este fin de semana. Estamos en ese curso que está muy guay, y después se viene el curso del ChopCap. Y luego yo creo que ya el de cartas apuñaladas, que lo tengo ahí todo puesto. Es que tengo tantas cosas para grabar y algunas cosillas más por ahí. En la tienda tenemos tengo una cosa, un juego, a ver si lo saco pronto, que lo tengo ahí como en la punta de la lengua, una versión del Princess Card Trick de los índices cambiados, que creo que no encuentro por ahí que se haga mucho procesos de pesca con ellos, y llevo unos meses trabajando con esa ideita, y la verdad es que le tengo muchas ganas. Pero en el terreno así más del día a día, lo que se está como comiendo la tienda esta semana son 3 novedades. 2 ya están y otra la pondré en cuanto me pueda parar un poco. Las 2 primeras son el libro de Luis Olmedo, el de Actos no trucos, que está fantástico. No le voy a dedicar ahora mucho tiempo aquí. Me fastidia porque el podcast anterior era el que coincidía exactamente, o sea, si lo hubiera grabado el día que lo quería haber grabado y lanzado, que era como el de esta semana antes, bueno, un poco estas cosas de organización interna, habría estado dedicado al día del libro. Le dedicaré al libro otros días, y me habría gustado, pero si me hubiera dado tiempo a leerlos, y sobre todo no leerlos, sino releerlos, un poco más a fondo, el libro de Olmedo y el libro de Nacho González, Trapalladas, que lo tengo aquí en el coche para leérmelo en el viaje la segunda vez. Me habría gustado dedicarles un análisis un poco más en profundidad, pero creo que es mejor, aunque no lo haga como al pie de la novedad, ¿no?, que no sea justo cuando sale ya tengo eso para ti, sí que lo haga cuando lo haya releído y releído un par de veces, para poder contártelo con más calma. A veces me da la cosa, porque digo, sí que me gustaría lanzar como quizá eso, análisis más de libros, que es un poco lo que mejor me corresponde, de algunos juegos, y
y tener un poco más de margen para hacerlo entre el lanzamiento, porque aquí, claro, me llega más o menos cuando os llega a vosotros, porque estos dos libros los compré en la preventa para mí y luego los compré para la tienda también. Que la primera lectura para mí me dice que son maravillosos, pero como ya sabes, me gusta analizar estas cosas con un poco más de pasión personal, o sea, dándole un poco más de contarte los detallitos y los asuntos, prefiero dejarlos para más adelante. Y hay otro producto también que es que se convirtió, yo creo que también en estas últimas 2 semanas, en nuestro día a día, la cosa que está todo el día con nosotros, que es el Real Touch de Hernán Macaño. Lo digo así porque estamos enviando nosotros todas las preventas que hizo Hernán y los envíos a las tiendas, estas cosas, entonces estamos un poco como portal de envíos, tanto que se me olvidó un poco que nosotros somos una tienda y también lo vendemos, pero es un objeto interesantísimo. Es un invento de Hernán y es a ver cómo lo explico bien, es una forma de hacer, es que quiero abrir como todo el rango de las cosas que te quiero contar a través de este juego. El, los toques psicoquinéticos de Banachek, que es para mí el clásico de Banachek, o sea, la versión original es uno de los grandes juegos de magia y mentalismo del siglo XX. Y grandes, quiero decir que lo podría... No porque ya sabes que a mí no me gusta hacer rankings y estas movidas, pero eso tendría que estar en un top 10 si se hicieran de alguna manera, ¿no? Es una obra maestra del entendimiento mágico, ¿no? Es un mega efecto en sus máximas condiciones, es absolutamente perfecto, un espectador siente un toque que no recibió, con una sensación de doble realidad, o sea, el espectador no sabe lo que está ocurriendo hasta el final, con lo cual hay un juego con la información brutal, el resto del público está siendo testigo de algo diferente a lo que el espectador, técnicamente es súper accesible, el ingenio que hay detrás del método es tan bárbaro que sobresale todas las rankings, o sea, el medidor Geiger del imposible en este caso ya le saltan chispas, ya no solo crepita. Y, y claro, es lógico que a través de la idea de Banachek hayan surgido un montón de versiones distintas. Ahí, claro, tenemos que dividir eso un poco en dos bloques. Hay uno que es muy interesante, pero yo no creo que esté tan explorado, que es la variante del touching on Hoy, que es el utilizar la idea de Banachek no como efecto, sino como método, que es lo que hace Luc Germain. Es una cosa súper guay, yo creo que está en sus DVDs y estará en uno de sus libros. Nunca me acuerdo muy bien dónde lo tiene, pero es una cosa muy buena. Pero bueno, esa es una línea que no es la que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es esa idea de que el juego de Banachek es el mejor juego sin objetos. Cuando hablan de esta cosa que se dicen propless magic, que es magia sin objetos, aprovecho para volver a decir, y esto sí que, aunque a veces me repito y digo, me enfado porque me repito y digo las mismas cosas una y otra vez, esta la quiero decir todas las veces que sea. Evitemos los anglicismos. Es magia sin objetos, no propless. A veces lo diré un poco de broma, las palabras en inglés en algunos de los casos, pero creo que a veces tendemos a caer en anglicismos simplemente en situaciones en las que tenemos la palabra en español y a mí lingüísticamente no me hace especial gracia. Tampoco tengo nada con lo que imponerlo ni nada con lo que defenderlo, pero sí al menos puedo hacer un poco bandera de esa idea. Bueno, pero eso, que siempre decimos como estos juegos sin objetos que son una chapa, que el tío cuenta, el no sé cuánto, y le hacemos 30.000 preguntas y tal. Mira, es mucho mejor esto, cierra los ojos, sientes el toque y va eso a misa. A partir de ahí, claro, se ocurre esta línea tan habitual que tenemos los magos, que es buscar problemas donde no los hay, ¿no? El original de Banachek es prácticamente perfecto, o sea, no se le puede pedir mucho más. Pero luego la gente dice, ay, si el toque, porque claro, esto tiene esa idea de la doble realidad, y hay un juego del tiempo, ¿no? Y entonces, claro, si el toque se le diera y fuera en tiempo real, entonces surgen pues una gama de inventos, algunos más acertados y otros menos, porque aquí nosotros, y es un poco, quería dedicar un poco este primer bloque del podcast a hablar de esta idea de la necesidad de ecuación y el parche, porque este juego es un buen ejemplo y la versión de Hernán es muy buena y creo que cubre lo que también se consigue a la vez con otras, pero no con unas terceras, ¿no? Nosotros como magos siempre estamos buscando cuál es el problema que tiene un juego, constantemente. Aunque no lo tenga, ¿eh? Porque los toques de Banachek, el original no lo tiene. Otra cosa es que esa pregunta del problema haya llevado a veces, en algunos casos, a caminos felices que nos hayan aportado mucho más.
pero ese juego en principio no tiene ningún problema. Pero la gente dice, ay, si no sé cuántos. Y entonces surgen la línea de los aparatos tipo lo que vende Miranda, ¿no? Que es una cosa que se te pega ahí, que te da unos toques con mando a distancia y que más o menos funciona, pero para mí no cubre la necesidad del efecto. Los inventos, o muchos de los inventos que van en esta línea, los hay mejores o peores, porque los hay que son como una vibración, los hay que son como un toque o todos estos asuntos, cubren el dolor que plantea el mago, pero no curan la herida. ¿No? Son un analgésico, no son un proceso de cura. Porque a cambio de que el toque se produzca en tiempo real, tienes que cargar algo en el espectador, que genera otra cosa nueva de problemas, pero permite centrar el argumento de creación. Y eso es para mí lo peor, ¿no? Es cuando es centrar el argumento de creación en quitar ese dolor de decir, no, el toque es en tiempo real, pero el coste de que el toque esté en tiempo real es mayor y no nos quedamos otra vez a cuenta. Pero luego, por ejemplo, hay otros acercamientos a este tipo de efectos que, pensando en el problema, pues pueden encontrar vías que se exploran en otros términos y tienen un valor total, que para mí, por ejemplo, el añadir los hilos o los loops a los toques es perfecto. O sea, no es necesario. Yo la verdad que casi siempre que lo hice históricamente, que no es un juego que haga de forma repetida, ¿eh? Pero las veces que estuve trabajando con él, lo hice en la versión más clásica. Y ahora hay algunas otras versiones por ahí con otros toques de gente que son geniales, ¿eh? Partiendo ya de esa premisa habitual. No estoy intentando hacer hoy una exploración sobre todas las variantes de esto, sino simplemente más un estudio sobre cómo afrontamos los métodos y los dolores y qué es a lo que deberíamos atender o no atender. O deberíamos no, lo que creo yo, que viene mejor atender o no atender. Para mí los acercamientos con loop son muy buenos, porque el loop es una herramienta muy práctica, la llevas ahí en la muñeca, si lo hace, y si no lo hace, perfecto, tiras por lo clásico. Porque son un añadido a la secuencia que puede generar, además, a un coste muy bajo, vuelvo a decir, porque el coste lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Uno es el coste económico del Spectral Touch o lo que sea este de Miranda, cuesta un dineral, y esto cuesta 12 pavos el paquete de loops, pero otro es el coste a nivel de efecto, proceso y eficacia, ¿no? En estas cosas más en la estructura scaniana de costes, que aunque tampoco se hablo de la estructura scaniana de costes aquí, o sea, de la claridad y todas estas historias scanianas, no es exactamente esa línea, pero se acerca más a eso. Y en este caso, pues eso está muy bien. Es un equilibrio muy bueno. A nivel de desarrollo del efecto no cambias mucho. Y a nivel de sensaciones se gana. Además, se ganan a veces una cosa interesante. Y es que cambias la sensación percibida por el espectador, ¿no? En las dos primeras fases un toque, en esta es una caricia. Nos da una forma de introducir una variabilidad extra en la rutina y está muy bien. Las dos parten de esa necesidad de querer añadir algo extra al juego, pero no siempre los caminos por los que van son adecuados. Y ahora viendo, como también siempre me pasó, creo, toda la vida, viendo reviews de juegos, ¿no? Y todas estas cosas que siempre pienso, son cuñadeces porque las das unos por obvias, porque ya llevan mucho tiempo diciéndose de un lado o del otro, que es lo de sin hilos, sin flaps, sin antiderrapantes y no sé cuánto. Digo, pero si esos métodos son muy buenos todos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como hay un método con hilos, hay un método yo que soy un loco de la Racing Card, lo vivo todo el rato, ¿no? Que es como la Racing Card siempre te quiere decir que no lleva hilos, ¿por qué? Porque las hay con hilos, que no es electrónica, ¿por qué? Porque las hay electrónicas y alguna otra cosa más, pero es como atajar a los métodos clásicos y dices tú, vaya, si yo pudiera tener, yo esto lo pienso mucho de Racing Card, ¿eh? Y quiero fabricar una y hago una pequeña digresión. Si yo no quisiera decir toda esa mandanga, yo lo que me gustaría fabricar es una baraja de vano, de las de subida de contrapeso, que con un mando de distancia, para que no tuviera un motor o otras historias, pudiera posponer la salida. Que pudiera tener el peso, que tuviera un imán abajo y dijera, pop, libero el imán, sube. Lo que sea. Pero que fuera una de vano, con subida de vano, tan sencilla, pero solamente pudiera posponerla en el tiempo. Pero eso pensando ya no en una necesidad de simplemente de que lo que quiero es el gain de me preocupa, sino porque es verdad que la de vano a veces pues, nos acerca demasiado al momento de soltar al ataque, ¿no? Que ya empieza a pasar de golpe y eso es un poco rollo. Por eso la ventaja de las de hilos. Volviendo ya de todo eso, eso quiero decir que cuando decimos lo de no hilos, no flaps, es que ahora vuelve a salir no flaps. Cuando en un momento todo eran flaps, de cuando se puso lo de cómo se llama el tipo que hacía que ganó el FISEM con los flaps. Hondo, no me acuerdo. Bueno,
que todo era flaps y ahora pone todo no flaps. Y yo pienso, si el flap es una solución fantástica cuando está bien utilizada, pues es esa carrera hacia adelante. Y hay que saber las veces en las que todas esas cosas nos llevan a que gente inteligente encuentre ideas novedosas e interesantes y otra gente no. En este caso, para un poco volver al producto o a la cosa en cuestión, y también un poco, también esto es un poco una reflexión a mí, a la creatividad y a las cosas que buscamos, ¿no? Porque también ahora yo creo que a veces deberíamos empezar a tener un poco el valor de penalizar cosas, de decir, oye, yo veo la versión 30.000 de este juego, que simplemente lo que haces por otro método, con otra pijada más, y esto no está aportando nada, que esto estaría más. Yo en productos y estas cosas siempre pienso, esto es 2 páginas de un libro y no un producto de 40 euros. Pero volviendo un poco a esto, Hernán es un tipo práctico e inteligente y dio con una de estas ideas que están a nivel de los loops, o sea que realmente dan ganas de hacer. Lo primero es que no es una alternativa, o puede serlo, pero no es necesariamente una alternativa a la versión tradicional de los toques de Banachek. Porque tú podrías hacer la versión de los toques de Banachek y meter 3 toques de Hernán. Podrías hacer solo de Hernán, podrías dar uno al final, podrías darlo al principio, podrías usar loops, lo de Hernán y los toques sin que ningún método solapase con el otro y que pudieran funcionar y dando sensaciones distintas en rutinas más complejas. Eso creo que es una de las cosas que tiene fantásticas Hernán. Luego, lo que nos permite este Real Touch, y para que pienses luego en otros métodos, en cualquier otra historia, es dar 3 toques psicoquinéticos en tiempo real a un espectador. Te colocas detrás, haces 1, pum, lo sientes, 2, pum, lo sientes, 3, pum, lo sientes. Todo esto en la mejor forma de tratar el de sin hilos, sin no sé cuántos, sin tal, no. Lo que no nos importa no es sin, porque es verdad que sin hilos, sin electrónica y todas estas cosas, pero quitémonos de la cabeza los sin. O al menos quitemos cuando veamos juegos todas las cosas con las que nosotros podríamos estar contentos si no nos las hubieran querido poner sin. ¿No? Porque si me dices, ¿tiene hilos? Pues está bien, o sea, si no está mal, si lo pudiera hacer. Pero en este caso vamos a pensar en las ventajas sin quitar eso, porque las tiene, claro, o sea, las tiene de sobra, se está vendiendo muchísimo y es una joya marinera. Te colocas a un metro de espectador y en el momento que quieras siente el toque. Ploc. De una forma muy limpia, muy clara y además muy analógica. En lo que sientes un toque-toque cuando tú quieres y de una forma muy controlada. El objeto se carga muy fácilmente y se descarga con mucha comodidad. Con lo cual es una manera perfecta, por la comodidad que tiene y la distancia y todo, de hacer esa ruptura del método. Que si bien creo que el método original de Banachek es inexpugnable porque la trampa es tan a contrapata de una forma tan salvaje, sí me parece que el poder eliminar la estructura de tiempos que nos obliga a tener, porque es verdad que si yo tuviera que pensar en qué es la cosa de lo de Banachek, para mí es el poder jugar con la estructura de tiempos. El no tener que hacer todo el proceso las 2 veces, el acercarse al espectador A, dar el toque en el B. Y eso es lo que nos permite esta cosa tan genial de Hernán, de una forma, yo creo que muchísimo más práctica que otras. Bueno, espero que esto te haya resultado interesante, un poco no solamente como una reseñita del como de 3 frentes, ¿no? Sobre el juego de los toques, la versión de Hernán y las cosas de método, sino para reflexionar qué cosas nos pedimos ante una nueva versión y cuáles nos deberíamos pedir, qué cosas son las que más nos puede interesar que tengan versiones nuevas de juegos y cuáles son las que simplemente son accesorias y no nos van a ningún lado. Esto es una reflexión tonta porque el mercado de la magia siempre seguirá tirando en el mismo sentido, pero dejarla ahí yo creo que nunca está de más. No quiero dar nombres, pero en este viaje de venida tuve una grandísima crisis mágica. Bueno, aquí quiero, la verdad es que le pongo así como la grandilocuencia al asunto, en realidad ni crisis ni leches, pero de alguna forma hay que introducirlo para que suene fuerte. Para venirnos a Inglaterra lo hicimos en ferry, en los barcos que salen desde Santander y llegan a Plymouth. Y como parece una cosa oficial, ¿no?, de toda embarcación de mar de más de X horas, tiene que haber, por narices, en tripulación, un mago amenizando el viaje. El ferry, para quienes sepan un poco o no sepan cómo va el asunto, al revés, para quienes sepan no tengo que decir nada, esto para quienes no lo sepan, es un viaje de unas 20 horas que vas ahí en un camarote y no es
está como a medio camino entre una lancha en la que simplemente iban del punto A al punto B y a universo, un haz de luz de distancia de millones de planetas de un crucero. Simplemente es un barquito, pero tiene restaurante y ponen cosas para que estés un poco entretenido durante el ratito. Y había un mago. No voy a decir el nombre porque tampoco quiero hacer escarnio. No es un mago español, o sea, es un mago inglés. Iba a decir, yo creo no, era inglés seguro. Un mago inglés que hacía magia por las mesas a las 5:30 y luego su show de magia y comedia a las 9 de la noche. Como en todas estas cosas, yo siempre me debato y digo, no lo quiero ver al mago, si lo quiero ver, no lo quiero ver, si lo quiero ver. En la magia de cóctel fue imposible porque estaba por ahí, tampoco se iba a acercar a la mesa a la que estábamos. Y simplemente ya el entorno del ferry era suficientemente loco como para llevarse toda mi capacidad de atención, pero sí fuimos a ver un poco el show de por la noche. No, no me gusta nada ser crítico con la magia y los magos. No, no es una cosa que disfrute el dar caña, no, no quiero que eso se sienta así. Me parece que es mucho más interesante lo que se ve bueno que lo que se ve malo. Pero sí, teniendo en cuenta eso, que estaba como preparándome para descansar mentalmente unos días y encontrarme eso, me generó una cierta reflexión y este es casi un espacio terapéutico para mí, para compartirlo contigo. El tipo se hizo, no vimos el show entero, de hecho yo creo que nos faltaría como el primer juego, igual vimos el primer juego mediado, no, nos faltaría seguro el opening y luego nos fuimos antes del final, porque tampoco ya la vida daba para lo que daba. Empezó haciendo, o sea, nosotros lo primero que vimos fue la serpiente esta que atrapa la carta que está en el cesto, que hace la broma del susto. Luego se hizo una especie de cuerda rota y recompuesta con una comba de saltar. No el pusa pusa, eso luego te voy a hablar un poco de eso, que es una cosa curiosa, sino el pañuelo que cambia de color con falsa explicación, con una versión yo creo sacada un poco de la del manicolor de Billy Macomb, pero sin el final. Una rutina de los chinos y, y terminó con algo, o sea, es que ni me acuerdo lo que hizo después. Ah, una Clatterbox se hizo el tipo. Eh, a mí me pareció entre la cosa de esto es lo que hago yo, ¿no? Hay un capítulo en Padre de Familia que van a la cárcel y entonces le pinchan como uno de los que les amenaza, ¿no? Y dice, esto es lo que le hago yo a la gente, ¿no? Joder, ahora entiendo por qué estoy aquí. Pues un poco viví ese momento que nosotros por suerte nos rodeamos de magia tan buena que no vemos estas historias. Y tengo que decir luego por otro lado que el tipo no lo hacía mal, porque se hacía el cambio de color del pañuelo con el manicolor y técnicamente no era una cosa terrorífica. Y lo mismo con los aros, el tipo los hacía razonablemente bien. Lo que pasa es que, claro, era como... Yo entiendo que es un entorno dificilísimo para hacer magia, ¿eh? Que no es para nada fácil de hacer y no sé si yo debería haber otro tipo de espectáculo ahí. Pero el problema era un poco la sensación de que, a ver cómo lo digo, sin que suene esto muy feo, de desconexión total entre todos los elementos que estaban allí presentes. Y todos los elementos ya son de la cosa más mínima, ¿eh? La ropa del tío, porque claro, imagínate, la gente en un ferry que va a pasar la noche y va vestidos como fueran, ya doblando cervezas desde las 3 de la tarde, y el señor este con una melena medio de un color, medio de otro, unos zapatos estos de punta larguísima y una chaqueta de brillantina de dos colores, ¿no? Era como totalmente fuera de sitio en un escenario que se había utilizado antes para juegos infantiles, pero a las 9 de la noche, y ya era una cosa como un poco más buscaba canallesca y, y luego de repente los juegos eran un poco de su padre y su madre porque la cesta era como un juego gracioso con la serpiente pero que no iba a ningún lado. De repente los aros, el tío decía que era muy gracioso porque el tío decía es el segundo juego más antiguo de la humanidad, se hacía ya hace 1000 años. Me encantaba esa, como todo mal, ¿no? Todo mal dicho. Pero de repente una rutina de aros chinos con la música esa frente a la gente así que no le importaba nada, tres huevos. Y luego los dos juegos, la comba, técnicamente era más o menos ingenioso, pero claro, imagínate, un grupo de, eso, vuelvo a decir, de gente que está en el barco por la noche, hay un poco ya de adultos de esto, contándole un poco la historia de cuando fue, además contada como contamos los magos las historias, ¿no? Y fui, y el de la tienda me dijo, yo le dije, no, y dijo, te vas a caer, y yo le dije, ah, no, y tal, estos que son como contada como por un niño que llega acelerado al padre y le cuenta lo que le pasó en la tienda. Y era una
con unos cabos, pero un poco liamen todo, contando esa historia, que la gente era como no habían visto una comba en los últimos 30 años. Y luego el Clatterbox lo mismo, y hacía esta historia de decir, bueno, y ahora os voy a contar un juego, pero a la gente le importaba 3 huevos, y era en vez del pusha pusha, era el cambio de color del pañuelo con el manicolor. Que a mí eso siempre me gusta mucho también pensar este asunto, ¿no? El de cada uno, hay un mundo paralelo al nuestro en cada país con sus referencias. En nuestro caso, el repertorio de este habría sido igual coincidente en alguna cosa, probablemente los aros pudieran haber caído, con casi total seguridad el cambio de color con el manicolor habría sido convertido en el pusa pusa de Carroll, en una versión mejor o peor, pero probablemente hubiera ido por ahí. Quizá yo diría que la Clatterbox o la serpiente podría haber caído también, pero estoy casi seguro que habría habido una carta al pañuelo por herencia de Tamariz y de Mago Migue, y cómo esos clásicos se hacen, ¿no? Y entonces tú vas viendo, los que nos gusta también un poco la historia de la magia, cómo esos clásicos permean de la misma forma que lo hicieron aquí, pero para nosotros es totalmente inconsciente, pero que sí que lo hacen en los repertorios, eso le da un cierto interés. Dicho lo cual, analizando un poco lo que me costaba de este tipo, era de repente que era una magia que no estaba hecha ni para él, ni para el espacio, ni para el público. Solo estaba propuesta casi como una imposición de representar una serie de juegos en un lugar concreto, independientemente de quién hubiera. Claro, yo me imagino ahí a otra gente que conozco haciendo cosas divertidas e integrando al público y creando experiencias fantásticas. Pero en este caso, yo a veces siento que la magia es como, joder, qué lejos se puede estar sin hacerse mal o haciéndose muy mal, porque claro, es que también quiero decir que mal y bien es una cosa dura, ¿no? El no reflexionar, y es que tampoco quiero decir nada malo de esto, porque en el fondo esto es una persona cobrando un sueldo para vivir y haciéndolo lo mejor posible, así que no nos lo tomemos en ningún caso como una crítica a un humano, sino a todos nosotros que caemos a veces en esas actitudes en mayor o menor medida por nuestras condiciones y lo que sea, y que nos sirva a nosotros, no para hacer nunca escarnio de un tercero, ¿eh? Por eso no quiero poner nombre ni quiero poner nada. Pero el pensar en la magia como un acto comunicativo que rompa esa cosa de es que este juego funciona, simplemente para pensar, uy, es que aquí lo que quiero, imagínate, estoy en un barco. A mí solo se me venía a la cabeza ayer por la noche a Woody. Ayer, no, bueno, fue hace unos días, hace más de unos días. A Woody. Porque pensaba, pones a Woody aquí y esta gente se va a la habitación del camarote pensando que lo único que les queda es hacer el viaje de vuelta para poder ver otra vez esa misma historia. Y digo Buddy como podría decir otros muchos, pero para mí Buddy es un ejemplo de alguien que con una baraja simplemente y su forma de comunicar, yo lo veo capaz de agitar cualquier espacio porque entiende la forma de comunicarse con los espectadores y esa adecuación. Podría haber dicho otros, muy obvios, pero para mí Eden está diciendo de fondo eso, Giancarlo es otro, porque claro, era lo que hablábamos, ¿no? Pero por no poner ejemplos que nosotros a veces vemos como Da Ortiz o Giancarlo o así, sino para mí Buddy es uno de los mejores ejemplos de alguien que entiende al público en todas las circunstancias, sin necesidad de irse a histrionismos muy grandes ni a nada, y crea experiencias perfectas, ¿no? Y es, en vez de entender la magia como esa colección de juegos que haces ahí a sobrevivir la noche, sino como un acto comunicativo, yo creo que lo habría mega petado. Hombre, es verdad que Woody actúa en otros escenarios mejores y que no a todo hay que pedirle todo. Pero no, vuelvo un poco a decir que esto no tiene un espíritu de criticar a nadie, sino de simplemente volver a cambiar nuestro marco de pensamiento a la hora de hacer juegos. El que darnos cuenta de que el juego es muy importante, o sea, la selección de repertorio, que en este hombre a mí me pareció que el problema estaba en que había fundamentado todo en una selección de repertorio, pero hay que trascenderla en el acto de comunicación con el público en cualquier circunstancia. Porque esa gente se podía haber entretenido, podría haber ido por otro lado, y si hubiera un monologuista de estos que hablan, que interactúan, se lo podrían haber pasado de maravilla. Pero a mí lo que me daba pena era cómo podemos caer en esas desconexiones, y algún día tocará explorar el cómo generar las conexiones. Para mí, como un poco para concluir esto sin haber dado ninguna solución y solamente poniendo alfileres en las heridas o echar ahí vinagre en las heridas, es más adecuada la frase, creo que había una desconexión con el vestuario, porque la ropa no le acercaba a la comunicación, de hecho hacía que pareciera un marciano en ese espacio que no podía comunicar, con los elementos. No me parecía a mí que los aros chinos
una cesta, el maletín ese de mago y una clatterbox fueran a generar ninguna relación con el perfil de gente que estaba allí. Por eso pensaba en el caso de Buddy, porque pensaba que simplemente una baraja de cartas en magia de salón, sin mesa, habría sido mucho más adecuada para conectar, y alguien con un look más naturalista y una forma de dirigirse al público más humana habría sido esto. En este caso eran los elementos, otra eran las charlas, que como pasa tantas veces en la magia, eran muy infantiles, que la magia tiende a la charla muy infantil y al chiste un poco repetido. Y también había una desconexión como en la mirada y en todo, ¿no? La sensación de que este hombre estaba ahí solamente para sobrevivir al día. Yo creo que esas cosas siempre se pueden un poco reflexionar, y que a veces, y esto casi es simplemente una cosa para mí, no me gusta mucho como el que parezca que hoy lo que estoy diciendo es como todo lo que algo está mal, sino a mí me vino bien personalmente también para reflexionar un poco eso, el verme a mí mismo con mis desconexiones también constantes, porque estas las tenemos todos de una forma o de otra. A veces salimos al escenario en modo defensivo y no nos damos cuenta de cómo estamos, y que eh, es el equilibrio de la belleza de la magia es esencialmente frágil. Nosotros creemos en el dios efecto como una cosa todopoderosa, pero nos garantiza el aplauso final. Sin embargo, hay una fragilidad en ese punto de conexión que hay que cultivar cada día, estar ahí al tempo y quizá ahí darle un puntito. En cualquier caso, yo te animo a que veas toda la magia posible, y sin mucho más que decir hoy, nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, la semana que viene.